En filosofía, el afecto del latín affectus, se refiere a una experiencia emocional o afectiva, a menudo entendida como una respuesta subjetiva a un estímulo interno o externo. Es una forma de relacionarse con el mundo, marcando una experiencia corporal o encarnada, y se ha explorado por filósofos como Spinoza, Bergson, Deleuze y Guattari. El concepto de afecto en filosofía se distingue de otros términos como emoción o pasión y se centra en experiencia corporal. El afecto se entiende como una modificación del cuerpo en respuesta a un estímulo, que puede ser interno, como un pensamiento, o externo, como un evento. Interacción dinámica. El afecto no es una simple respuesta, sino una interacción dinámica entre el sujeto y el objeto que lo activa, creando un movimiento o transformación. Producción de sentido. El afecto no solo es una experiencia, sino que también puede generar nuevas ideas, acciones y relaciones. Importancia para la comprensión de la realidad. El afecto puede ser una herramienta para comprender mejor la realidad, al permitirnos dejarnos afectar por ella y experimentar la complejidad de la experiencia. Algunos ejemplos de cómo el afecto ha sido abordado en filosofía. Spinoza consideraba los afectos como parte fundamental de la experiencia humana y la forma en que los individuos se relacionan con el mundo. Bergson analizaba el afecto como una experiencia de duración, un flujo constante que se transforma a través de la relación entre el sujeto y el objeto. Deleuze y Guattari exploraron el afecto como una fuerza creativa que puede transformar la realidad y producir nuevas formas de ser. La filosofía del afecto se interesa por comprender la naturaleza de las experiencias emocionales y afectivas, su relación con el cuerpo y la realidad, y cómo estas experiencias nos ayudan a comprender el mundo y a nosotros mismos. La filosofía del afecto es una corriente filosófica contemporánea que se enfoca en el papel de las emociones, los sentimientos y las experiencias corporales en la manera en que conocemos, actuamos y nos relacionamos con el mundo. ¿Qué es el afecto en este contexto? El término afecto se refiere a una experiencia emocional o sensación que precede o trasciende al pensamiento racional. No se trata solo de emociones conscientes como la tristeza o la alegría, sino también de sensaciones más primarias, como la atracción, el rechazo, la empatía o la incomodidad. ¿De qué trata la filosofía del afecto? Explora ideas como cómo las emociones influyen en nuestras decisiones éticas y políticas. Cómo nuestro cuerpo siente y reacciona al entorno, antes de que lo pensemos racionalmente. El modo en que los afectos nos conectan con otros seres humanos y con el mundo. ¿Quiénes son algunos filósofos relevantes? Baruch Spinoza fue uno de los primeros en reflexionar profundamente sobre los afectos. En el siglo XX y XXI, pensadores como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Brian Massumi, Eve Kosofsky Sedgwick y Sarah Ahmed han desarrollado esta línea desde distintas disciplinas: filosofía, política, feminismo, teoría queer. ¿Por qué es importante? Porque cuestiona la idea tradicional de que la razón domina todo, y muestra que lo afectivo también estructura nuestras ideas, acciones, ideologías y relaciones sociales. La filosofía del afecto no fue creada por una sola persona ni en un momento específico, como si fuera una teoría sistemática. Es más bien una corriente filosófica contemporánea que se fue desarrollando a lo largo del tiempo por distintos pensadores, sobre todo desde finales del siglo XX. Aún así, se puede rastrear su origen a ideas mucho más antiguas. ¿Quién la creó? No hay un único creador, pero sí figuras clave que influyeron en su desarrollo. Baruch Spinoza, siglo XVII. Fue uno de los primeros filósofos en dar importancia al afecto, o afectos como él los llamaba, entendidos como modificaciones del cuerpo que aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar. Gilles Deleuze y Félix Guattari, siglo XX. Estos filósofos franceses retomaron ideas de Spinoza y desarrollaron una teoría del afecto en el contexto del cuerpo, la política y la resistencia. Brian Massumi, década de 1990. Filósofo canadiense que impulsó el llamado giro afectivo en las ciencias sociales, destacando cómo los afectos son más inmediatos que el pensamiento y tienen poder político y cultural. Sarah Ahmed y Eve Kosofsky Sedgwick. Filósofas feministas y queer que aplicaron la filosofía del afecto a temas de género, identidad, racismo y relaciones humanas. ¿Por qué la crearon? Porque los filósofos comenzaron a cuestionar la idea de que el ser humano se guía solo por la razón. Se dieron cuenta de que las emociones, los sentimientos y las reacciones del cuerpo también juegan un papel fundamental en cómo entendemos el mundo, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. Además, querían explorar cómo se forma el deseo, la empatía o el odio. Entender el impacto emocional de la política, los medios y la cultura. Criticar el pensamiento occidental que ha separado mente y cuerpo. ¿Cómo la crearon?
Fue creada a través de ensayos filosóficos y libros, no como un sistema cerrado. Interacción entre disciplinas. Filosofía, psicología, sociología, arte, feminismo y estudios culturales. Debates y reinterpretaciones de textos antiguos como los de Spinoza, Nietzsche o William James. ¿Cuántos años se tardó en desarrollarse? La base inicial, con Spinoza, se remonta a hace más de 300 años, 1660 s. El desarrollo moderno de la filosofía del afecto tomó forma entre los años 1980 y 2000. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento afectivo contemporáneo ha tardado décadas, pero se apoya en ideas que llevan siglos en evolución. La filosofía del afecto sí nos ayuda al ser humano, y se considera una herramienta valiosa, no algo bueno o malo en sí mismo. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda mucho. La filosofía del afecto nos ayuda a comprender cómo sentimos, actuamos y nos relacionamos, más allá de lo racional. Nos permite ver que no todo en la vida se decide con la lógica. Las emociones, sensaciones y vínculos afectan nuestras decisiones, ideas y comportamientos. ¿Cómo nos ayuda? Mejor comprensión de nosotros mismos. Nos hace más conscientes de nuestras emociones y cómo influyen en nuestras acciones. Nos ayuda a entender que el cuerpo también piensa y siente, no solo la mente. Mejora las relaciones con otros. Nos enseña cómo los afectos, como la empatía, el miedo o el amor, nos conectan con las demás personas. Ayuda a reconocer el valor del cuidado, la sensibilidad y la escucha. En la política y la sociedad. Explica cómo las emociones colectivas, como el miedo, la rabia o la esperanza, mueven a las masas. Ayuda a analizar discursos políticos y culturales desde lo emocional, no solo lo racional. En el arte y la cultura. Permite entender por qué ciertas obras nos emocionan, nos movilizan o nos hacen reflexionar. ¿Es buena o mala? No es buena ni mala por sí sola, como una herramienta. Depende de cómo se use. Es valiosa, porque amplía nuestra visión del ser humano, y no nos limita solo al pensamiento lógico o racional. Puede ayudar a combatir formas de opresión que ignoran las emociones, como el racismo, el machismo o la exclusión social. ¿Por qué es importante hoy? Vivimos en una época donde hay mucho estrés, ansiedad, conflictos sociales y aislamiento emocional. La filosofía del afecto nos recuerda que sentir no es debilidad, sino parte de la vida humana y una fuente de sabiduría. La filosofía del afecto sirve para entender mejor cómo las emociones, los sentimientos y las sensaciones físicas influyen en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con el mundo. No se trata de una técnica que se usa como una herramienta práctica inmediata, sino de una forma de ver y comprender la vida desde lo emocional y corporal, no solo desde la razón. ¿Para qué sirve? Para conocernos mejor. Nos ayuda a reconocer cómo sentimos y por qué reaccionamos emocionalmente en distintas situaciones. Para mejorar nuestras relaciones. Nos permite entender las emociones de otras personas, empatía, y cómo los afectos circulan entre nosotros. Para analizar la sociedad. Nos hace ver cómo las emociones colectivas, como el miedo o la esperanza, afectan la política, la cultura, los medios, etc. Para cuestionar ideas tradicionales. Critica la idea de que solo la mente racional es importante y valora el papel del cuerpo y los sentimientos. ¿Cómo sirve? Nos da herramientas teóricas para interpretar las emociones y cómo circulan en la sociedad. Abre el pensamiento hacia formas más sensibles, empáticas y humanas de entender el mundo. Sirve como base para reflexionar y actuar de manera más consciente sobre nuestras emociones y las de los demás. ¿Cómo podemos saber que la estamos usando? Aunque no se usa como una técnica directa, puedes saber que estás aplicando su enfoque si escuchas tu cuerpo y tus emociones antes de actuar o tomar decisiones. Reflexionas sobre cómo los sentimientos influyen en ti y en los demás, por ejemplo, cuando entiendes que una reacción de enojo no es solo lógica, sino también emocional. Tomas en cuenta el contexto emocional en las relaciones, la política, la educación, el arte, etc. Reconoces que lo afectivo también es conocimiento. Sentir también es una forma de saber. La filosofía del afecto sirve para entender la vida desde una perspectiva más completa, emocional, corporal y sensible.